Bienvenidos a esta píldora enmarcada dentro del proyecto de innovación docente Alfabetización mediática contra la desinformación. En este segundo vídeo, dedicado al concepto de genocidio, volveremos a referirnos a lo que entendemos como exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano, motivado por cuestiones raciales, étnicas, religiosas o políticas, tal y como lo define la RAE, adentrándonos en los casos más emblemáticos que han caracterizado el siglo XX y la actualidad política. En el primer vídeo recordaréis que la profesora Jara Cuadrado ha indicado que la palabra genocidio ha asumido un valor central en el siglo XX, en relación con el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, gracias a la labor del abogado polaco Raphael Lemkin, quien se refirió a este concepto como a un plan coordinado de diferentes acciones encaminadas a la destrucción de los fundamentos esenciales de la vida de los grupos nacionales, con el objetivo de aniquilar dichos grupos. Según la Convención para la Prevención y la Sanación del Delito de Genocidio elaborada en 1948, se establecieron las bases jurídicas para la aplicación de este delito en los tribunales internacionales. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas adoptó lo que hoy entendemos como sus principales argumentos, ya que por actos de genocidios entendemos, en primer lugar, la realización de uno o varios actos criminales, en segundo lugar, la realización de estos actos contra un grupo nacional, étnico, racial o religioso, y finalmente la existencia de una intención específica de destruir del todo o en buena medida un grupo perteneciente a una de las 4 categorías anteriormente mencionadas. La Convención entró en vigor el 12 de enero de 1951, tras la firma de 40 países, alcanzando en la actualidad las 152 adhesiones. Aunque el Holocausto puede representar el núcleo central de esta reflexión, el estudio de los genocidios abarca un periodo histórico mucho más extenso. Lo demuestran algunos antecedentes de la antigüedad, que no obstante resultan de difícil categorización debido a la ausencia de fuentes, evidencias y condiciones específicas que no pueden ser comprobadas. Por esta razón, el concepto de genocidio empezó a popularizarse a efecto de las grandes tragedias humanas que han caracterizado el siglo XX y que tuvieron en el Holocausto su máxima expresión. Se puede retroceder al año 1915 para referirse al que se considera como uno de los primeros actos genocidas del siglo XX, en referencia a la persecución de la minoría armena del Imperio Otomano. Con el paso del tiempo, este hecho ha sido clasificado como aniquilación programada, debido al elevado número de víctimas y los métodos aplicados. Esto se debe al carácter premeditado de los actos encaminados al exterminio sistemático y organizado de todos los armenios, según indicado en el párrafo 24 del informe de la ONU sobre genocidios, publicado en agosto de 1985. Por su parte, Turquía ha siempre denegado esta responsabilidad, indicando en otro informe que no solo los armenios tuvieron una responsabilidad política durante la Primera Guerra Mundial al apoyar abiertamente al enemigo, sino que no pueden apreciarse sentencias de exterminio entre los mandos militares turcos. Una dudosa justificación que, no obstante, según Recep Erdogan, actual presidente de Turquía, indica que la cuestión armenia no podría ser considerada como genocidio según los estándares de la Convención de 1948. El descubrimiento público de los campos de exterminio nazis en la última fase de la Segunda Guerra Mundial dictaminó, sin embargo, un antes y un después en el uso de la palabra genocidio. Como ya se ha dicho, el propio Raphael Lemkin consiguió que durante los juicios de Nuremberg se incluyera este término para referirse a la culminación del mal absoluto, la demostración del alcance y la brutalidad ocasionada por el Holocausto. En este caso, Lemkin pudo convencer a los tribunales de incluir el concepto de genocidio por la existencia ampliamente demostrada de un plan de exterminio, la solución final, basado en una deliberada y sistemática aniquilación del pueblo judío. En ese caso, ante la ignominia de todo el mundo, se logró demostrar la diferencia entre genocidio y actos como crímenes de guerra, asesinatos deliberados o crímenes de lesa humanidad, elevando el Holocausto, lo ha comentado recientemente uno de los máximos expertos sobre esta temática, Yoda Bauer, a forma extrema de genocidio por su carácter ideológico, global y total en la aniquilación de un grupo específico de personas. Una singularidad que Hannah Arendt definió para la historia como la banalidad del mal. El siglo XX podría calificarse, a la espera de tiempos futuros, como el siglo de los genocidios. Después del Holocausto, hemos experimentado otros actos de violencia extrema,
como han sido los casos de Ruanda y Bosnia. El primero se caracterizó por un odio atávico entre la dominante etnia Hutu y los Tutsi, que fueron las víctimas de un plan de exterminio ejecutado por el gobierno entre abril y julio de 1994. El segundo caso, la masacre de Srebrenica, ocurrió un año después, en el contexto de las guerras yugoslavas, por iniciativa del ejército serbio-bosnio de Ratko Mladic, con el agravante de que esta matanza se realizó en una zona protegida por las Fuerzas de Protección de las Naciones Unidas. Fueron asesinadas más de 8.000 personas, prevalentemente varones, siendo el resultado de una operación planificada que la Corte Internacional de Justicia ha reconocido como delito de genocidio tan solo en 2007. Hoy en día, la palabra genocidio ocupa un lugar bien definido en nuestra percepción del pasado, que ha ido consolidándose ante la evidencia de los horrores y masacres perpetuados, debido a la ingente cantidad de fuentes documentales, gráficas y de los testimonios de los supervivientes. Recorriendo nuevamente el siglo XX, contaríamos por lo menos 9 grandes genocidios: el de los Herero en la Namibia colonial alemana, el armenio, el ucraniano llamado Holodomor durante la etapa stalinista, la masacre de Nankín, el Holocausto, el Gran Terror soviético, la represión surgida durante la Revolución Cultural China, el camboyano de los Khmeres rojos, el de Ruanda y Srebrenica, con el abrumador balance de entre 20 y 30 millones de muertos, según algunos intentos muy difíciles de aproximación. El siglo XXI demuestra que, a pesar de las experiencias y aclaraciones de carácter jurídico más recientes, el espectro del genocidio permanece entre nosotros. En la región sudanesa del Darfur hay indicios de persecución contra las poblaciones locales desde 2003. China ha sido acusada de llevar a cabo una durísima campaña de represión empezada en 2014 contra los uigures musulmanes en la región del Xinjiang. Los rohingya sufren desde 2016 una limpieza étnica perpetuada por el gobierno militar de Myanmar. En el Tigray etíope, los enfrentamientos entre gobierno y rebeldes han desatado atrocidades todavía incalculables. Sin olvidar, además, lo que podría estar ocurriendo en territorios más o menos inaccesibles, según las estadísticas elaboradas por Genocide Watch, por lo menos en sus últimos informes, como pueden ser Corea del Norte, Afganistán, Nigeria, Irak, Yemen, Nagorno-Karabaj, entre otros. Acusaciones de genocidio están caracterizando también la actualidad política con respecto a la ocupación israelí de Gaza. En marzo de 2024, Francesca Albanese, abogada y relatora especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos, ha afirmado que hay motivos razonables para creer que se ha alcanzado el delito de genocidio contra los palestinos, haciendo referencia a la Convención de 1948. Este informe y sus pruebas han sido respaldados, entre otros, por Amnistía Internacional, llegando incluso a la advertencia de la Corte Internacional de Justicia hacia el Estado de Israel de hacer cuanto esté en sus manos para evitar el genocidio palestino en Gaza, a efectos de la acusación iniciada por Sudáfrica, a la que más recientemente se ha sumado también España. Por su parte, el Tribunal Penal Internacional ha emitido el pasado mes de mayo una orden de detención contra Benjamin Netanyahu y su ministro de Defensa Yoav Gallant, así como a miembros destacados de Hamás. La actualidad política pone en evidencia cuánto el término genocidio ha entrado en las narrativas contemporáneas, aumentando el riesgo de generalización. En la obra Historia y Sociología del Genocidio de Chalk y Jonasson se indica el problema del vacío cognitivo generado por un uso polémico del término genocidio, que puede eclipsar su significado original y aumentar la dificultad de lograr una comunicación eficaz. Esto ha ocurrido en la región del Donbass, en el contexto de la actual guerra ruso-ucraniana, donde las recíprocas acusaciones basadas en los hallmarks of genocide, traducible como factores distintivos de genocidio, han llamado en causa, una vez más, el Tribunal Internacional de la Haya, para que dictamine quién está incurriendo en actos genocidas. Como acabamos de ver, el concepto de genocidio sigue siendo actual y relevante en el contexto global actual, ya que las atrocidades masivas persisten desde la amenaza hasta su ejecución en los escenarios bélicos. Los temores relacionados con el genocidio incluyen la destrucción de comunidades enteras, la pérdida de patrimonios culturales y las consecuencias a largo plazo sobre la estabilidad y la paz internacional. A menudo, la acusación de genocidio puede ser utilizada de manera instrumental
con fines políticos, como justificación de intervenciones militares para deslegitimar gobiernos rivales. Es evidente que el uso instrumental puede distorsionar la percepción pública y comprometer los esfuerzos de la justicia. Es esencial, por lo tanto, mantener la integridad del concepto, volviendo a la definición inicial de Lemkin, para promover la responsabilidad y prevenir nuevas atrocidades. Finalmente, y si has llegado hasta aquí, desde el PID Alpha queremos agradecerte por tu atención e interés. Recuerda que tienes esta y muchas otras píldoras informativas a tu disposición en nuestra web y en el canal YouTube de la Universidad de Valladolid.